el olor a café recién hecho y el murmullo suave de la radio eran mi única compañía esa mañana. Una sinfonía de soledad elegida que yo atesoraba más que nada en el mundo. Desde la ventana de mi cocina, veía cómo el sol de la mañana doraba las hojas de mis rosales, un pequeño universo de paz que Ricardo y yo habíamos construido con nuestras propias manos. De repente, el sonido áspero de un camión de mudanzas rompió la armonía, un ruido vulgar y ajeno que no pertenecía a mi calle silenciosa. Sentí una punzada de curiosidad, quizás nuevos vecinos, pero cuando el camión se detuvo justo frente a mi puerta, esa curiosidad se transformó en un frío presentimiento que me recorrió la espalda, una alarma silenciosa que solo una madre presiente cuando algo relacionado con sus hijos está a punto de suceder. Caminé lentamente hacia la sala, mis pantuflas apenas haciendo ruido sobre el piso de madera que Ricardo había pulido con tanto esmero. Y entonces los vi. Mi hijo, Lucas, y su esposa, Vanessa, no, estaban tocando el timbre. No estaban esperando a ser recibidos. Estaban adentro, en mi sala, dirigiendo a dos hombres que descargaban cajas y muebles envueltos en plástico. Mi hogar, mi santuario, se había convertido en un muelle de carga sin mi permiso. Vanessa se giró hacia mí, y en su rostro no había una pizca de vergüenza, sino una sonrisa orgullosa, casi triunfal. Fue entonces cuando pronunció las palabras que se clavaron en mi pecho, como astillas de hielo. Elena, querida, mi esposo y yo llegamos a un acuerdo. A partir de hoy, viviremos aquí para cuidarte. ¿Un acuerdo? ¿Qué acuerdo? ¿Acaso mi opinión no contaba en una decisión que afectaba cada rincón de mi existencia? Me quedé paralizada, sintiendo cómo el aire se escapaba de mis pulmones. La humillación era tan palpable que casi podía saborearla. Un gusto amargo a impotencia y traición. Vanessa hablaba de cuidarme, como si yo fuera un objeto frágil, una antigüedad que necesitaba ser desempolvada y vigilada, no una mujer que había gobernado su vida y su casa con firmeza durante casi 70 años. Sus palabras, envueltas en una falsa dulzura, eran una declaración de guerra, una toma de poder disfrazada de acto de bondad. En ese instante, dejé de ser la dueña de mi casa para convertirme en una inquilina en mi propia vida. Busqué la mirada de Lucas, mi único hijo, esperando encontrar en él una explicación, un rastro de complicidad conmigo, su madre. Pero sus ojos me evitaron. Se mantuvo ocupado con una caja, ajustando una cinta inexistente. Cualquier cosa para no tener que enfrentar el dolor y la confusión que seguramente se reflejaban en mi rostro. Su silencio fue la peor de las respuestas. Era la confirmación de que él era parte de esto, un cómplice voluntario en el plan de su esposa. ¿Cómo podía el niño al que le di la vida, al que le enseñé a ser un hombre de bien, despojarme de mi dignidad con tanta frialdad? El hijo por el que había sacrificado mis sueños me estaba arrancando el último que me quedaba. Morir en paz en mi propio hogar. Vanessa continuó su monólogo, su voz un chirrido agudo que rompía la santidad de mis recuerdos. Verás, Elena, te hemos notado muy sola últimamente. Nos preocupa que algo pueda pasarte estando aquí sin nadie. Es por tu propio bien, para que no tengas que preocuparte por nada. Cada palabra era una capa más de condescendencia. Ella no veía a una mujer fuerte, veía una oportunidad, veía estas paredes, este techo, no como el hogar de la madre de su esposo, sino como un activo inmobiliario, un lugar donde podían vivir sin pagar alquiler mientras esperaban. ¿Qué esperaban exactamente? Su ambición era tan transparente que resultaba grotesca, un velo de preocupación tan delgado que no engañaría a nadie que se molestara en mirar de cerca. Mis ojos se desviaron hacia el retrato de Ricardo que cuelga sobre la chimenea. Su sonrisa amable, sus ojos sabios que parecían entenderme incluso desde el otro lado del tiempo. ¿Qué diría él si viera esto? Él, que construyó esta casa con sus propias manos como un nido para nuestra familia, un refugio contra el mundo. Sentí su ausencia como una herida física, un vacío a mi lado, donde debería haber estado su fuerza para protegerme. Esta invasión no era solo contra mí, era una profanación de su memoria, de todo lo que habíamos construido juntos. Ver a Vanessa planear la redecoración de mi sala en voz alta, como si yo fuera un fantasma invisible,
Fue una ofensa a cada recuerdo feliz que habitaba en ese espacio. Pero mientras Vanessa seguía hablando, detallando cómo cambiarían las cortinas y dónde pondrían su enorme televisor, algo comenzó a cambiar dentro de mí. El dolor inicial se fue enfriando hasta convertirse en una dura y fría resolución. Me miraban y veían a una anciana indefensa, una viuda fácil de manipular. Sonreí para mis adentros, una sonrisa que ellos no pudieron ver, porque había algo que no sabían. Mi Ricardo no solo era un hombre bueno, era un hombre increíblemente inteligente y previsor. Él me amaba, pero también conocía la naturaleza calculadora de Vanessa y la debilidad de nuestro hijo. Y antes de irse, se aseguró de dejarme una última carta de amor, un escudo invisible para protegerme. Así que, mientras mi mundo se desmoronaba a mi alrededor, me aferré a ese secreto. Asentí lentamente, dejándoles creer que su plan había funcionado, que me había rendido a su voluntad. Dejé que vieran las lágrimas que amenazaban con brotar de mis ojos, pero esas lágrimas no eran de derrota, eran de una furia silenciosa que empezaba a arder. «Está bien», susurré, y el alivio en sus rostros fue casi cómico. Habían ganado una batalla, sí, pero yo sabía algo que ellos ignoraban por completo. No tenían ni la más remota idea de la guerra que acababan de empezar. Una guerra que, gracias al amor y la astucia de mi difunto esposo, yo ya sabía cómo iba a terminar. Permítanme presentarme como es debido, más allá de la mujer sorprendida en su propia sala. Mi nombre es Elena Amaral y tengo 68 años. Es una edad curiosa, porque la gente espera que te comportes de una manera específica, que te sientes en un rincón a tejer mientras el mundo sigue girando. Pero yo nunca he sido de las que se sientan a esperar. Hace 10 años que soy viuda, 10 años desde que mi Ricardo me dejó, y aunque su ausencia es un hueco permanente en mi alma, he aprendido a llenar los días con mis propias melodías, por muy sencillas que sean. Vivo en esta casa, la que construimos juntos, y cada ladrillo, cada baldosa, es un testamento de nuestro amor y nuestro esfuerzo. No soy solo una viuda, soy la guardiana de nuestra historia. Esta casa es mucho más que madera y cemento. Es el único lugar en el mundo donde me siento completamente yo. Respira conmigo. Por las mañanas, huele a la tierra húmeda de mis macetas y al café que preparo en la misma cafetera que Ricardo me regaló en nuestro 20º aniversario. Por las tardes, la luz del sol entra por el ventanal de la sala y dibuja patrones danzantes en la alfombra, los mismos patrones que veíamos juntos mientras leíamos el periódico. Aquí están las marcas en el marco de la puerta, donde medíamos la altura de Lucas cada año, la pequeña quemadura en la encimera de la cocina de un despiste de Nochevieja. ¿Cómo se atreven a pensar que pueden llegar y borrar todo esto con sus muebles nuevos y sus planes egoístas? Mi rutina es mi ancla. Me levanto con el sol, no porque tenga que hacerlo, sino porque amo el silencio de la madrugada. Es el momento perfecto para hablar con mis plantas, para quitar las hojas secas de los geranios y asegurarme de que a los rosales no les falte agua. Después, 3 veces por semana, camino hasta la biblioteca del barrio, donde trabajo como voluntaria. Me encanta el olor de los libros viejos y la sonrisa de los niños cuando les encuentro el cuento perfecto. Es mi forma de seguir conectada al mundo, de sentirme útil. No soy una carga para nadie, y mucho menos para mi hijo. Soy una mujer, con propósito, con una vida tejida con hilos de pequeños pero significativos quehaceres diarios. Afortunadamente, y gracias a la infinita prudencia de mi esposo, no tengo preocupaciones económicas. Ricardo era un hombre de familia, pero también un administrador inteligente. Invirtió sabiamente durante toda su vida y me dejó una pensión sólida, además de algunos ahorros bien gestionados que me permiten vivir con dignidad y sin lujos innecesarios. Nunca he tenido que pedirle un céntimo a Lucas y, de hecho, fui yo quien lo ayudó a pagar su universidad con el dinero que ganaba cosiendo hasta la madrugada. Es irónico y profundamente doloroso que ahora, la misma persona cuya estabilidad financiera se construyó sobre mis sacrificios, me vea como una oportunidad para ahorrarse un alquiler. Sin embargo, no les voy a mentir. Hay noches,
Noches en las que el silencio de la casa se vuelve ensordecedor, cuando la cama se siente inmensa y fría y el único sonido es el tic-tac del viejo reloj de pared del pasillo. En esos momentos, la soledad pesa. Extraño las conversaciones triviales con Ricardo antes de dormir, el calor de su mano buscando la mía en la oscuridad. Supongo que esa es mi mayor vulnerabilidad, ese anhelo de compañía que a veces me asalta. Quizás es eso lo que ellos vieron, ese pequeño resquicio de fragilidad por el que decidieron colarse, confundiendo mi necesidad de afecto con una supuesta incapacidad para valerme por mí misma. Pero no estoy completamente sola. Tengo a mis amigas, mis cómplices de vida. Clara, con su risa escandalosa que puede curar cualquier pena. Y Beatriz, con su calma y sus consejos siempre sabios. Nos reunimos cada jueves en la pequeña cafetería de la plaza para arreglar el mundo, entre tazas de chocolate caliente y trozos de tarta de manzana. Ellas son mi red de seguridad, las hermanas que la vida me regaló. Saben de mis alegrías y de mis tristezas, conocen mi fuerza y también mis miedos. Si Lucas y Vanessa creen que pueden aislarme del mundo, están muy equivocados, porque mi pequeño ejército de amigas leales nunca permitiría que eso sucediera. Si me preguntaran cómo me describiría, diría que soy una mujer serena. Siempre he preferido la paz al conflicto, la palabra amable al grito. Mi madre solía decir que tengo un temperamento tranquilo, que soy como un lago en un día sin viento. Y es cierto, no me gustan las confrontaciones, me incomodan las voces altas y las discusiones agrias. Creo que casi todo en esta vida se puede solucionar con paciencia y una buena dosis de empatía. Supongo que esa es la cara que mi hijo y mi nuera ven, la de una mujer dócil, fácil de convencer, alguien que cederá con tal de mantener la armonía. Y durante muchos años, quizás han tenido razón. Lo que ellos no saben o han olvidado es lo que yace bajo la superficie de ese lago, en calma. Debajo de mi apariencia serena hay una roca sólida de principios, un inquebrantable sentido de la justicia que me enseñaron mis padres y que compartí con Ricardo. No tolero el abuso, no soporto la injusticia y, sobre todo, no permito que se pisotee la dignidad de nadie, y mucho menos la mía. Puedo ser flexible en muchas cosas, puedo ceder en asuntos triviales, pero cuando se cruza una línea moral, cuando el respeto se pierde por completo, esa calma desaparece y da paso a una firmeza que sorprende a quienes solo conocen mi lado amable. Recuerdo una vez, hace años, en el mercado, un vendedor le estaba gritando a una joven inmigrante porque había tirado accidentalmente una caja de tomates. La chica estaba a punto de llorar, humillada frente a todos. La gente miraba, pero nadie decía nada. Sentí esa conocida llama arder en mi pecho. Me acerqué con calma, recogí los tomates uno a uno, los puse en mi cesta y le pagué al vendedor el doble de su valor. Luego, mirándolo fijamente a los ojos, le dije en voz baja pero firme: el valor de estos tomates no se compara con el valor de la dignidad de esta joven. Espero que este dinero le sirva para recordar eso. El hombre se quedó sin palabras. No grité, no insulté, pero todos en esa plaza entendieron el mensaje. Esa es la mujer que soy, la misma que ahora ellos han despertado con su arrogancia. La Elena que cuida sus rosas y sirve café a sus amigas, pero también la Elena que no retrocede ante la injusticia. Ellos han confundido mi amor por la paz con una invitación a la sumisión, y ese será su mayor error. En este momento, mientras finjo aceptar mi nuevo y supuesto destino, estoy desempolvando esa fuerza interior, esa herencia de dignidad que Ricardo tanto admiraba. Mi plan aún no tiene forma, es solo una semilla de resolución, pero sé que regaré esa semilla en secreto, la cuidaré en la oscuridad, hasta que crezca lo suficiente para reclamar lo que es mío. ¿Alguna vez han sentido que los subestiman solo por ser amables? Me pregunto qué habrían hecho ustedes en mi lugar. Cuéntenmelo en los comentarios. Mi familia es pequeña, un pequeño universo que antes giraba en perfecto equilibrio y que ahora se ha salido de su órbita. Solo tengo un hijo, Lucas. Cumplió 42 años la primavera pasada. A veces, cuando lo miro, todavía veo al niño de mejillas sonrosadas que corría a mis brazos
si se raspaba la rodilla, el que me traía flores silvestres del campo y me juraba que yo era la reina más bonita del mundo. Pero esa imagen se desvanece rápidamente, reemplazada por el hombre que es hoy, un hombre tenso, con la mirada siempre un poco distante, atrapado en una vida que parece no haber elegido del todo. Lo amo. Por supuesto que lo amo con cada fibra de mi ser, pero hay días en que siento que estoy hablando con un extraño que casualmente tiene el rostro de mi hijo. El cambio tiene un nombre y un apellido. Vanessa. Ella entró en nuestras vidas hace unos 12 años, como un torbellino de modernidad y ambición. Al principio, debo admitir, me esforcé por quererla. Era inteligente, elegante, y parecía hacer feliz a Lucas. Y para una madre, eso es lo único que importa. O eso creía yo. Pero incluso en esos primeros días, había algo en su sonrisa que no llegaba a sus ojos. Una especie de evaluación constante, como si estuviera midiendo el valor de todo y de todos a su alrededor. Yo, con mi casa sencilla y mis ropas sin marca, seguramente no di la talla en su primera auditoría silenciosa. Vanessa, mi nuera, es el motor de todo este dolor. Tiene 38 años y una sed insaciable por lo que el dinero puede comprar. Estatus, admiración, una fachada de perfección. No creo que sea una persona malvada en el sentido clásico de la palabra. Su problema es más profundo. Es un vacío interior que intenta llenar con objetos caros y el control sobre los demás. Vio en Lucas a un hombre bueno y trabajador, un vehículo perfecto para alcanzar la vida que ella creía merecer. Y en mí, su suegra viuda con una casa pagada y una vida resuelta, vio un obstáculo y al mismo tiempo un recurso. Un recurso que primero había que explotar sutilmente y que, ahora, con esta invasión, ha decidido que es hora de expropiar. Recuerdo la primera vez que sentí el frío de su verdadera naturaleza. Fue en mi primer cumpleaños después de que se casaron. Le regalé a Lucas un álbum de fotos que había pasado meses preparando, lleno de recuerdos de su infancia, de su padre, de nuestra vida. Unas semanas después, visité su apartamento sin avisar y vi el álbum sobre una mesita de café, pero estaba siendo usado como posavasos para una copa de vino. Cuando le pregunté a Vanessa, con el corazón encogido, ella se rió y dijo: «Ay, Elena, es que es un poco anticuado, ¿no crees? Pero la cubierta es resistente, perfecta para no manchar la madera». Lucas, a su lado, solo sonrió incómodo y cambió de tema. Esa noche lloré, no por el álbum, sino por la crueldad casual y la cobardía de mi hijo. Y ahí radica el papel de Lucas en esta triste obra. No es el villano principal, es el cómplice necesario. Es un hombre de voluntad frágil, que ha confundido la paz con la rendición. Para evitar las discusiones con Vanessa, para esquivar su desaprobación y sus agudos comentarios, ha optado por ceder en todo. Se ha convertido en su eco, en el ejecutor silencioso de sus deseos. Prefiere apuñalar el corazón de su madre con su silencio y su pasividad que enfrentar un día de mal humor de su esposa. Y eso, para mí, es casi más doloroso que la ambición de Vanessa. La malicia de un extraño duele, pero la traición de un hijo devasta. La tensión fue creciendo con los años, en pequeños episodios que eran como gotas de veneno. Recuerdo cuando quisieron comprar ese coche deportivo carísimo, un capricho de Vanessa. Por supuesto, no les alcanzaba para el pago inicial. «Solo un empujoncito, mamá», me dijo Lucas por teléfono, con una voz que sonaba ensayada. Les di el dinero, por supuesto. ¿Qué madre no lo haría? Pero cuando se lo entregué, Vanessa ni siquiera me dio las gracias. Me dio un beso rápido en la mejilla y dijo: «Sabía que podíamos contar contigo para esto». No era gratitud, era la certeza de quien cobra una deuda. Sentí que no les estaba dando un regalo, sino pagando un peaje para poder seguir viendo a mi hijo de vez en cuando. A menudo soñaba con ser abuela. Imaginaba la casa llena de risas pequeñas, de juguetes esparcidos por el suelo, de carreras por el pasillo. Tenía un baúl lleno de los cuentos que le leía a Lucas, esperando a un nuevo par de oídos atentos. Pero Lucas y Vanessa nunca tuvieron hijos. Al principio pensé que era una decisión personal que debía respetar. Con el tiempo, empecé a entender que en el mundo de Vanessa
Un mundo de ascensos laborales, cenas en restaurantes de moda y vacaciones exóticas. No había espacio para la entrega desinteresada que requiere un hijo. Y Lucas, una vez más, simplemente siguió la corriente. La cuna de mis sueños de abuela permanece vacía. Un recordatorio silencioso de la familia que pudo ser. Y no fue. Así que esta mudanza forzada no fue una sorpresa total, si soy honesta conmigo misma. Fue la conclusión lógica de una larga campaña de desgaste. Las visitas se hicieron más esporádicas, pero siempre terminaban con un comentario de Vanessa. «Esta casa es tan grande para ti sola, Elena. Debes sentirte tan insegura por las noches». Estaban sembrando la semilla de la duda, preparando el terreno para su cosecha final. No fue una decisión espontánea nacida de la preocupación. Fue un movimiento de ajedrez, fríamente calculado. El jaque mate con el que esperaban quedarse, no solo con mi casa, sino con los últimos años de mi independencia y mi paz. Cuando Vanessa habla de cuidarme, con esa suficiencia en la voz, como si me estuviera haciendo el mayor favor del mundo, me pregunto si alguna vez se ha detenido a pensar en mis manos. Estas manos que ahora ella ve como las de una anciana, arrugadas y con las venas marcadas, son las mismas manos que durante más de 20 años pagaron por el futuro del hombre con el que duerme. Noche tras noche, mientras mi Ricardo y un pequeño Lucas dormían, el único sonido en esta casa era el zumbido constante de mi máquina de coser. Ese motor no solo cosía tela, tejía el futuro de mi hijo, puntada a puntada, en un sacrificio silencioso que solo las paredes de esta casa presenciaron. El trabajo de costurera en casa no es un pasatiempo glamuroso. Es un trabajo que se instala en el cuerpo. Recuerdo el dolor sordo en mi espalda después de pasar 8 horas inclinada sobre un vestido de novia lleno de complicados encajes. Recuerdo mis dedos, a menudo pinchados y doloridos, pero siempre moviéndose con rapidez para terminar un encargo a tiempo. El olor a tela nueva se mezclaba con el del aceite de la máquina, un perfume que se impregnó en mi ropa y en mi piel. No me quejaba, nunca lo hice. Cada prenda terminada, cada peseta ganada, era una pequeña victoria, un ladrillo más en el muro de oportunidades que estaba construyendo para Lucas. Mi Ricardo tenía un trabajo estable como capataz en una pequeña fábrica, y con su sueldo vivíamos sin que nos faltara lo esencial. Pero ambos queríamos más para nuestro hijo. No más lujos, sino más opciones. Queríamos que fuera a la universidad, que tuviera un título que le permitiera elegir su camino y no conformarse con lo que la vida le ofreciera. Mi trabajo nocturno era el fondo para ese sueño. Era el dinero destinado a los libros, a la matrícula, a los viajes en autobús a la ciudad para sus clases. Éramos un equipo, Ricardo y yo, y nuestro proyecto más importante era el futuro de nuestro hijo. Un proyecto en el que invertimos nuestro tiempo, nuestro sudor y nuestros propios sueños. Porque yo también tuve un sueño, uno que olía a lino nuevo y a seda recién cortada. Soñaba con tener mi propia tienda de telas, un pequeño local en la calle principal, con grandes ventanales y estanterías llenas de rollos de tela de todos los colores y texturas. Me imaginaba ayudando a las mujeres del pueblo a elegir la tela perfecta para el vestido de bautizo de sus hijos o para las cortinas de su nuevo hogar. Tenía un cuaderno de contabilidad viejo donde, en lugar de números, dibujaba la distribución de la tienda, el diseño del mostrador, hasta el letrero que colgaría en la puerta. Era un sueño tangible, un plan detallado que esperaba su momento. Ese momento nunca llegó. El día que Lucas llegó a casa con la carta de aceptación de la Facultad de Administración de Empresas, sentí un orgullo tan inmenso que creí que mi corazón estallaría. Pero esa misma noche, sentados a la mesa de la cocina, Ricardo y yo hicimos cuentas. La matrícula era más alta de lo que esperábamos. No dijimos mucho, pero nos entendimos con una sola mirada. Más tarde, esa noche, abrí mi cuaderno de dibujos, acaricié por última vez el diseño de mi tienda soñada y luego lo cerré. Lo guardé en el fondo de un cajón, detrás de manteles viejos. La elección estaba hecha. Mi sueño podía esperar. El de mi hijo no. Los años de universidad de Lucas fueron los más intensos de mi vida laboral. El zumbido de la máquina de coser se convirtió en una presencia casi permanente.
Aceptaba todos los trabajos que me ofrecían. Los uniformes del coro de la iglesia, los arreglos de última hora de las vecinas, los manteles para el restaurante del pueblo. Dormía 4 o 5 horas por noche, pero la fatiga se disipaba cada vez que Lucas llamaba para contarme lo bien que le había ido en un examen. Cada peseta que le enviaba en un sobre, escondida dentro de un paquete con comida casera, era un voto de confianza, un recordatorio de que su esfuerzo estaba siendo sostenido por el nuestro. Y valió la pena. Vaya si valió la pena. Lucas se graduó con honores. Su discurso de agradecimiento en la ceremonia fue brillante. Encontró trabajo casi de inmediato en una empresa importante. Y desde entonces no ha hecho más que ascender. Su éxito, su posición, su sueldo generoso que le permite a Vanessa tener un armario lleno de ropa cara y planear vacaciones en el extranjero. Todo ese edificio de prosperidad tiene sus cimientos aquí mismo, en esta pequeña sala de costura, sobre los sacrificios hechos por una madre que solo quería lo mejor para él. Es una ironía cruel que ahora usen esa misma prosperidad como un arma para demostrar que ellos saben lo que es mejor para mí. He aquí el balance de mi inversión. Yo les di décadas de mi vida, la salud de mi espalda y mis ojos, y el fantasma de una tienda que nunca existió. A cambio, he recibido visitas que se sentían como una obligación, conversaciones, telefónicas apresuradas y finalmente, la expropiación de mi hogar bajo el pretexto de un cuidado que nunca pedí. El contraste es tan brutal que duele físicamente. Les di alas para que volaran alto y han usado esas alas para volver y enjaularme, convencidos de que su jaula dorada es mucho mejor que mi modesto pero libre cielo. Durante años, les aseguro que nunca me arrepentí. El amor de una madre es así, un acto de entrega que no espera nada a cambio. Ver a mi hijo convertido en un hombre exitoso y feliz era mi recompensa. Su alegría era la mía. No necesitaba monumentos, ni regalos caros, ni siquiera un gracias explícito. Daba por sentado lo que creía que era innegociable: el respeto, el cariño, la gratitud silenciosa que se demuestra en los pequeños gestos, en el cuidado genuino. Jamás imaginé que mi mayor acto de amor sería interpretado como el prólogo de mi propia anulación. Pero su llegada, su invasión, ha cambiado la perspectiva de mis recuerdos. El zumbido de la máquina de coser ya no suena como una canción de cuna de sacrificio amoroso. Ahora suena como un recordatorio de una deuda no pagada. Mi sueño abandonado ya no es una nota a pie de página melancólica en mi historia. Es una prueba, una evidencia en el juicio silencioso que se está llevando a cabo en mi corazón. Ellos han olvidado el precio que se pagó por su comodidad, por su estatus, por su vida fácil, y he decidido, con la calma del lago que esconde una corriente poderosa, que ha llegado el momento de emitir la factura. No en dinero, sino en una lección de memoria y dignidad. Mientras finjo ser una sombra en mi propia casa, observando cómo desarman mi vida pedazo a pedazo, hay un recuerdo de mi Ricardo que vuelve a mí con una claridad abrumadora. Él no solo era un hombre bueno, era un hombre sabio, con una capacidad casi sobrenatural para ver más allá de las apariencias. Recuerdo cómo observaba a Vanessa durante las cenas familiares, siempre cortés, siempre amable, pero con una quietud en la mirada, un análisis profundo que a ella se le escapaba por completo. Un día, mientras lavábamos los platos, me dijo en voz baja: «Esa mujer no ama a nuestro hijo, Elena. Ama lo que nuestro hijo puede darle». En ese momento defendí a Lucas, defendí su elección. Hoy, las palabras de mi esposo resuenan en mi cabeza como una profecía cumplida. Fue unas semanas antes de su partida final. Estaba débil, pero su mente seguía tan afilada como siempre. Insistió en que lo llevara a la oficina de nuestro viejo amigo y abogado, el doctor Almeida. Yo pensé que era para revisar los detalles finales de su testamento, un procedimiento triste pero normal. Sin embargo, la atmósfera en ese despacho polvoriento era diferente, más solemne. Ricardo, con una voz frágil pero cargada de una determinación de acero, le explicó al doctor Almeida que quería establecer una salvaguarda, una protección especial, para mí y para el patrimonio que habíamos construido. En mi inocencia, le dije que no era necesario.
Que Lucas nos cuidaría. Ricardo solo tomó mi mano y dijo: «El amor a veces nos ciega, querida, y yo necesito irme en paz, sabiendo que estás segura». Fue entonces cuando me presentaron ese documento, un fajo de papeles que en ese momento me pareció innecesariamente complejo. El doctor Almeida lo llamó un fideicomiso testamentario. Para mí, era simplemente el acuerdo de Ricardo, con una paciencia infinita. El abogado me explicó los detalles, pero mi mente se negaba a aceptarlos. ¿Por qué tantas cláusulas? ¿Por qué tanta desconfianza hacia nuestro propio hijo? Ricardo interrumpió mis protestas con una calma triste. «Elena, esto no es contra Lucas. Es para protegerte de las influencias que no puedo controlar desde donde voy. Es mi última carta de amor para ti, la que te asegura que nadie podrá quitarte nunca tu paz». La cláusula central, la que ahora repito en mi mente como un mantra, era la de mi derecho de usufructo vitalicio. «Mientras respires, Elena», me explicó el doctor Almeida, señalando una línea en el papel, «esta casa es tuya de una manera absoluta e incondicional. Eres la única beneficiaria. Nadie puede venderla, hipotecarla, ni mucho menos ocuparla, sin tu consentimiento explícito y por escrito. Legalmente, la voluntad de cualquier otra persona sobre esta propiedad es irrelevante frente a la tuya». En ese momento sentí un escalofrío. Parecía una medida extrema, una armadura para una guerra que nunca pensé que tendría que librar. El documento original se quedó, bajo la custodia del doctor Almeida, en la caja fuerte de su despacho. Pero había más. Ricardo había pensado en todo, incluso en el alma de nuestro hijo. Después de mi partida, el fideicomiso estipula que la casa debe ser vendida. La mitad del dinero, una suma considerable, sería donada a un hogar de ancianos local, una causa que siempre tocó el corazón de Ricardo. La otra mitad sería para Lucas, pero aquí venía la genialidad dolorosa de mi esposo. Había una condición. Lucas solo recibiría su herencia si el doctor Almeida, como albacea y juez imparcial, determinaba que había sido un hijo presente, cariñoso y diligente en su cuidado hacia mí. No se trataba de dinero, se trataba de un examen final de su carácter, una última lección de su padre desde la tumba. Y así, mientras veo a Vanessa colgar sus cuadros de arte moderno sobre las marcas de los dibujos infantiles de Lucas, que yo nunca quise borrar, me aferro a este secreto. Es mi escudo, mi arma silenciosa, la última promesa de mi Ricardo. Ellos se mueven por mi casa con la arrogancia de los conquistadores, creyendo que han tomado la fortaleza. No saben que solo han entrado en el patio, y que los muros son más altos y más fuertes de lo que jamás podrían imaginar. No saben que el guardián de las llaves, el leal doctor Almeida, está esperando mi señal. Dejo que disfruten de su pequeña y efímera victoria. Dejo que se acomoden, que gasten su dinero en mejoras. Cuanto más se instalen, más dura y más humillante será la caída. La primera semana fue una sinfonía de cajas de cartón y el sonido irritante de la cinta de embalaje. Pero más allá del desorden físico, comenzó una reorganización silenciosa y brutal de mi vida. Vanessa, con la excusa de optimizar el espacio, empezó a vaciar las estanterías de la sala. Mis queridas figuras de porcelana, regalos de Ricardo de cada uno de nuestros aniversarios, fueron envueltas en papel de periódico y guardadas en una caja con la etiqueta «Adornos varios». Esto acumula mucho polvo, Elena. Un estilo más minimalista te dará más paz, dijo, sin mirarme. Yo no dije nada. Solo observé cómo mi historia era archivada, mi paz interior reemplazada por una rabia fría y paciente. Mi hijo Lucas, por supuesto, fingió estar muy ocupado moviendo un sillón. Poco después, invadieron mi cocina. Ese espacio que había sido mi laboratorio de afectos, el lugar donde las recetas de mi madre cobraban vida, se convirtió en territorio enemigo. Vanessa decidió que mis ollas de hierro, fundido, heredadas y curadas durante décadas, eran antihigiénicas y pesadas. Las reemplazó con un juego de sartenes de teflón de colores brillantes que parecían de juguete. Empezó a cocinar platos extraños con nombres que yo no podía pronunciar, llenos de semillas y brotes. «A tu edad, Elena»,
Tienes que dejar las grasas. Esta es comida moderna, comida que te alargará la vida, sentenciaba. No era preocupación, era otra forma de control, una manera de decirme que mis costumbres, mis gustos, mi esencia estaban equivocados. Un domingo me llevaron a almorzar con unos amigos suyos, una pareja igual de pulida y superficial que ellos. Me sentí como un accesorio, la abuela rescatada, que exhibían para demostrar su supuesta generosidad. Durante la comida, Vanessa relató una versión edulcorada y humillante de su llegada a mi casa. «Pobrecita, la encontramos tan sola en esa casa enorme. Teníamos que hacer algo. Era nuestra obligación moral», contaba, mientras sus amigos me miraban con una mezcla de lástima y condescendencia. Yo sonreía, una sonrisa tensa y frágil que me costaba mantener, pero por dentro estaba memorizando cada mirada, cada gesto. Estaban dándome, sin saberlo, más y más munición para la batalla que se avecinaba. Una tarde, mientras yo leía en el porche, Lucas se me acercó con una torpeza que delataba que no era idea suya. «Mamá», empezó rascándose la nuca. «Vanessa y yo estábamos pensando, solo para organizarnos mejor. ¿Te importaría si le echamos un vistazo? ¿A tus papeles? Ya sabes, la pensión, los gastos de la casa, para ayudarte a administrarlo todo». El descaro me dejó sin aliento. Querían saber cuánto tenía, hasta el último céntimo. Fingí una ingenuidad que no sentía. «Ay, hijo, no te preocupes. Con la pensión de tu padre me apaño bien. No hay mucho que administrar». La decepción en el rostro de Vanessa, que escuchaba desde la puerta, fue tan evidente que casi me hizo reír. La siguiente afrenta fue un golpe directo al corazón. Una noche, mientras veíamos la televisión, Vanessa comentó, como quien no quiere la cosa, que el gran retrato de Ricardo que preside la sala era un poco lúgubre. Dijo que cargaba el ambiente y que un cuadro abstracto con colores vivos le daría más luz al espacio. Sentí que la sangre se me helaba. Quitar a Ricardo de su lugar de honor era como arrancarme la piel. Era borrarlo. Por primera vez, mi voz salió más firme de lo que esperaba. «Ese cuadro no se mueve de ahí», dije. Hubo un silencio tenso. Lucas carraspeó y dijo, «Bueno, ya lo hablaremos». Pero yo sabía que la idea no había muerto, solo había sido pospuesta. El desprecio se hizo público una mañana en el supermercado del barrio. Vanessa insistió en acompañarme y convirtió la compra en un interrogatorio. «¿Seguro que quieres ese queso, Elena? Tiene mucha grasa». «¿Por qué compras pan blanco? El integral es mucho mejor para tu digestión», lo decía en voz alta, para que todos la oyeran. Me encontré con mi vecina Carmen en el pasillo de las verduras y vi la pena en sus ojos. Me sentí como una niña regañada. Mi autonomía reducida a cenizas frente a la gente que me había conocido como una mujer fuerte y decidida. Apreté el mango del carrito con fuerza, tragándome la humillación y convirtiéndola en una capa más de acero alrededor de mi corazón. Poco a poco, empezaron a acercar mi libertad. Mis salidas a la biblioteca se convirtieron en motivo de debate. «¿Necesitas ir hoy? Parece que va a llover. Es peligroso que te resbales». Mis cafés semanales con mis amigas también fueron objeto de su escrutinio. «Esa amiga tuya, Clara, grita mucho, ¿no crees? A tu edad necesitas tranquilidad, no tanto estrés». Era una estrategia de aislamiento tan obvia que resultaba insultante. Querían convertirme en su prisionera, una dócil mascota confinada en los límites de la casa y el jardín, dependiente de ellos para cualquier contacto con el mundo exterior. Pero mis amigas eran más listas que ellos, y yo también. En un momento de desesperación, busqué a Lucas cuando estaba solo en el jardín, podando mis rosales sin ningún cuidado. Apelé al niño que recordaba. «Lucas, hijo, esto no está bien. Esta es mi casa, mi vida. Vuestra ayuda me está asfixiando». Él ni siquiera pudo mirarme a los ojos. Se limitó a repetir las frases que seguramente Vanessa le había enseñado. «Mamá, solo queremos lo mejor para ti. Estás exagerando. Vanessa solo está tratando de modernizar un poco las cosas para que estés más cómoda». Cuando intenté insistir, se dio la vuelta y se fue, dejándome sola con las ruinas de mis flores y la certeza de que cualquier esperanza de diálogo se había extinguido para siempre.
La guerra psicológica continuó. Un jueves, esperé a mi amiga Clara durante casi 1 hora en nuestra cafetería de siempre. No apareció. Volví a casa confundida y preocupada. Al entrar, Vanessa me recibió con una sonrisa de falsa inocencia. «Ay, Elena, lo siento tanto. Clara llamó esta mañana para cancelar. Dijo que no se sentía bien. Con tanto lío se me olvidó por completo decírtelo. La mentira era tan burda, su actuación tan mediocre, que sentí náuseas. Sabía perfectamente que había sido intencionado. Otro movimiento calculado para hacerme sentir sola, olvidada y dependiente. La habitación de invitados, un pequeño santuario que yo siempre mantenía impecable para visitas que ya casi nunca llegaban, fue la siguiente en caer. Era el cuarto donde se quedaba la madre de Ricardo, un lugar lleno de recuerdos amables. Un día, encontré la puerta abierta y vi que la habían convertido en un gimnasio improvisado. Una bicicleta estática y unas pesas ocupaban el espacio junto a cajas de su ropa de invierno. La cama de invitados estaba cubierta de trastos. Habían profanado otro rincón de mi memoria, demostrando una vez más que no tenían ningún respeto por el pasado ni por mí. El punto de inflexión, la gota que finalmente colmó el vaso de mi paciencia, llegó una tarde de forma casual. Yo estaba en la cocina y ellos en 100%, la terraza, y creían que no los oía. Escuché la voz de Vanessa, clara y cortante, hablando por teléfono con su madre. Se estaba riendo. «Es pan comido, mamá. La vieja es más dócil de lo que pensaba. Hace todo lo que le decimos sin rechistar. Dale un par de años y Lucas la convencerá para que ponga la casa a su nombre. No se entera de nada. Es como una niña». El eco de su risa fue como un disparo en mi alma. La confirmación cruda y descarada de su plan me liberó de cualquier duda que pudiera quedarme. Unos días después, Vanessa insistió en acompañarme a una revisión médica rutinaria. Delante del doctor Ramírez, a quien conozco desde hace 30 años, ella tomó la palabra. Exageró mis pequeños achaques, mencionó supuestos despistes y pérdidas de memoria, intentando pintar un cuadro de senilidad e incompetencia. Por primera vez, contraataqué. «Doctor», lo interrumpí con una calma que sorprendió a Vanessa. «Mi nuera se preocupa demasiado. Mi memoria está perfectamente, y mis dolores son los mismos que he tenido en los últimos 5 años. Quizás la que necesita una revisión es ella, que parece ver fantasmas donde no los hay». La cara de Vanessa fue un poema. Fue una pequeña victoria, pero su sabor fue dulce. Su descaro ya no tenía límites. Empezaron a organizar cenas y fiestas en casa, sin siquiera consultarme. La música alta retumbaba por las paredes hasta altas horas de la noche, convirtiendo mi refugio de paz en una taberna ruidosa. «Elena, esta noche vienen unos amigos. Quizás prefieras cenar en tu cuarto para estar más tranquila», me decía Lucas, como si me estuviera haciendo un favor. Me estaban desterrando dentro de mi propia casa, tratándome como a una inquilina molesta a la que hay que arrinconar para que no estorbe la diversión de los verdaderos dueños. Esa noche, después de una de esas fiestas, me encerré en mi dormitorio. El pum, pum, pum de la música electrónica vibraba en el suelo, en mi cama, en mis huesos, pero ya no sentía rabia. La humillación se había transformado en una claridad gélida, en una determinación afilada como el cristal. Me senté en el borde de la cama, en la oscuridad, y miré el teléfono que descansaba en mi mesita de noche. Pensé en el rostro amable y leal del doctor Almeida. La hora de observar, de aguantar, de acumular pruebas en el silencio de mi corazón, había terminado. Había llegado la hora de actuar. A la mañana siguiente me levanté antes que nadie. La casa apestaba a vino rancio y a las cenizas de cigarrillos que habían aplastado en uno de mis platos de postre. Restos de comida, copas sucias y servilletas de papel arrugadas cubrían la mesa del comedor. Miré el desastre, el campo de batalla de su diversión, y no sentí nada, ni rabia, ni tristeza, ni humillación. El lugar en mi pecho donde antes se arremolinaban esas emociones, ahora estaba en calma, liso y frío como una placa de mármol. Comencé a limpiar, no con el resentimiento de una sirvienta, sino con la precisión metódica de un cirujano que prepara el quirófano.
Estaba limpiando los últimos vestigios de la mujer que fui, la que suplicaba amor en silencio. Con la casa ya en orden, me dirigí a mi dormitorio y cerré la puerta con suavidad. Me senté en el borde de la cama y tomé el teléfono. Mis dedos no temblaron al marcar el número que no había necesitado en años, pero que mi memoria guardaba como un tesoro. Sonó 2 veces antes de que una voz amable y familiar respondiera. «Despacho del doctor Almeida. Dígame». Mi voz, cuando hablé, sonó extraña a mis propios oídos, desprovista de cualquier temblor. «Doctor, soy yo, Elena Amaral». Hice una pausa, escuchando su saludo afectuoso. «Lo llamo porque ha llegado el momento. Ricardo estaría de acuerdo. Necesito que empecemos los preparativos». No necesité decir más. El silencio al otro lado de la línea fue de una comprensión inmediata y total. A partir de ese instante, me convertí en la mejor actriz que el mundo ha conocido. Mi sumisión ya no era una señal de derrota, sino un arma estratégica. Cuando Vanessa anunció esa tarde que había decidido cambiar las cortinas de la sala por unos estores modernos y sin alma, le sonreí con una dulzura que la desarmó. «¿Te parece bien, Elena?» «Me parece una idea maravillosa, querida. Tienes un gusto exquisito. La casa se verá mucho más luminosa así». Vi cómo intercambiaba una mirada triunfante con Lucas. Pobres ingenuos. Estaban interpretando mi docilidad como su victoria final, sin darse cuenta de que yo solo estaba engordando al cerdo antes de la matanza. Mi nuevo papel era el de cómplice de sus caprichos. Decidí que, ya que iban a caer, lo harían desde la mayor altura posible. Cuando mencionaron que querían pintar el salón, no solo estuve de acuerdo, sino que los animé a ir más allá. «Ya que se van a tomar la molestia», les dije con aire pensativo, «deberían usar esa pintura italiana tan buena que anuncian en las revistas. Es cara, pero el acabado es espectacular. Esta casa se merece lo mejor, ¿no? ¿Creen?» Vi el brillo de la codicia en los ojos de Vanessa. La idea de invertir su propio dinero en mi casa, en la casa que creían que pronto sería suya, les pareció una excelente inversión. Estaban cavando su propia tumba, y yo les estaba ofreciendo una pala dorada. Me convertí en una sombra que observaba y registraba. Mientras ellos planeaban y gastaban, yo me movía por la casa en silencio, una espectadora atenta en la primera fila de su propia arrogancia. Comencé a llevar un pequeño cuaderno, el mismo donde una vez dibujé mi tienda de telas. Pero ahora, en sus páginas, no había sueños, solo hechos. La fecha en que compraron la pintura cara, el coste de los estores nuevos que encargaron, una frase cruel de Vanessa sobre mis amigas, que susurró pensando que yo estaba durmiendo la siesta. No era un diario de mis sentimientos, era el informe de un perito, la documentación fría y objetiva para el caso que solo el doctor Almeida y yo sabíamos que se estaba construyendo. Una noche, después de la cena, ejecuté el siguiente paso de mi plan. Fui a mi dormitorio y abrí el viejo joyero de Ricardo. Saqué de allí uno de sus relojes, un modelo suizo de oro que apenas usaba pero que guardaba con cariño. Volví al salón y se lo entregué a Lucas, cuya boca se abrió con sorpresa. «Tu padre habría querido que lo tuvieras», le dije, mi voz cargada de una falsa emoción. «Ahora que estás aquí, haciéndote cargo de todo, cuidando de mí, te lo mereces, hijo». Él se quedó sin palabras, abrumado por el gesto. Fue el movimiento perfecto. El reloj en su muñeca era un símbolo de su supuesta herencia, un tranquilizante para cualquier sospecha que pudiera albergar. Su guardia estaba completamente baja. A veces, por la noche, me quedaba mirando el retrato de Ricardo y repasaba mentalmente las instrucciones del doctor Almeida. Su voz en el teléfono había sido clara y firme, la voz de un general preparando a su soldado. «Paciencia, Elena», me había dicho. «No los confronte. Deje que se confíen. Déjelos, que demuestren su verdadera naturaleza sin ninguna duda. Para cuando actuemos, su comportamiento debe ser tan evidente, tan irrefutable, que no tengan escapatoria posible. Necesitamos que el juez no tenga que hacer preguntas, solo leer los hechos». Comprendí perfectamente. Mi silencio y mi aparente sumisión no eran pasividad, eran la parte más crucial de la estrategia legal. Y así, una extraña calma se instaló en la casa. Para ellos, era la calma de la conquista. Creían haber ganado, haber
domesticado a la anciana y asegurado su futuro. Se movían por las habitaciones con la confianza de los dueños, haciendo planes a largo plazo, discutiendo sobre las vacaciones de Navidad que pasarían en su nueva casa. Yo los observaba y asentía a todo, ofreciéndoles té y sonrisas. Disfrutaban de una paz que habían construido sobre las ruinas de mi dignidad. Lo que no sabían, lo que no podían ni imaginar, es que esa paz era un préstamo a un interés altísimo, y el cobrador, paciente y meticuloso, ya estaba en camino. Pasaron un par de semanas en esa extraña calma. Yo seguía en mi papel de anciana dócil, y ellos en el suyo de amos y señores de la casa. Una tarde, mientras yo tejía en mi sillón, escuchaba a Vanessa hablar por teléfono con una de sus amigas. Se jactaba del carísimo papel pintado que había encargado para el pasillo, un diseño francés que, según ella, le daría a la casa un toque de clase europea. Lucas, como siempre, asentía a su lado, admirando la muestra que ella sostenía. Yo sonreí para mis adentros, pensando en lo irónico que era que se esforzaran tanto en decorar las paredes de una prisión que ellos mismos no sabían que estaban construyendo a su alrededor. Justo en ese momento sonó el timbre. El sonido, nítido y autoritario, pareció sobresaltarlos. Vanessa, con un gesto de fastidio por la interrupción de su monólogo, fue a abrir la puerta. En el umbral no había un repartidor ni un vecino. Había una mujer de unos 50 años, vestida con un traje, de chaqueta impecable y con un maletín de cuero en la mano. Su postura era erguida, su mirada directa e inteligente. «Buenas tardes», dijo con una voz clara y profesional. «Busco a la señora Elena Amaral. Mi nombre es Soledad Méndez. Soy gestora de la Fundación para la Dignidad del Anciano». Vi cómo la amabilidad forzada de Vanessa se congelaba en su rostro, reemplazada por una suspicacia inmediata. Antes de que Vanessa pudiera responder, la señora Méndez continuó, dirigiendo su mirada hacia mí, que me había levantado y me acercaba lentamente. «Nuestra fundación, señora Amaral, realiza seguimientos periódicos de los legados y fideicomisos establecidos por nuestros benefactores. Su difunto esposo, el señor Ricardo Amaral, fue, y sigue siendo, a futuro, uno de nuestros más importantes contribuyentes. Estamos aquí como parte de nuestro programa de revisión patrimonial». La palabra fideicomiso flotó en el aire de la sala como una mota de polvo iluminada por el sol, invisible para ellos hasta ese preciso instante. La cara de Vanessa era un estudio de confusión y alarma contenida. La señora Méndez, con una autoridad natural que no admitía réplica, solicitó permiso para hacer una breve inspección visual de la propiedad. «Es un procedimiento estándar», explicó, «para asegurar que el activo principal del fideicomiso se mantiene en buen estado para cumplir la voluntad final del benefactor». Acorralada, Vanessa no tuvo más remedio que aceptar, forzando una sonrisa que no ocultaba su tensión. Mientras caminaban por la casa, la señora Méndez elogiaba con conocimiento los detalles originales, la carpintería de roble, el suelo de mármol del recibidor. ¡Qué calidades tan excelentes! El señor Amaral tenía un gusto exquisito y un gran ojo para lo perdurable, comentó, ignorando por completo el nuevo y llamativo papel pintado. Al terminar la visita, la señora Méndez se despidió en la puerta. Me entregó una tarjeta de visita con su número personal y, delante de un Lucas y una Vanessa petrificados, me dijo: «Ha sido un placer confirmar que el patrimonio del señor Amaral está en tan buenas manos, señora. Las suyas, por supuesto. Que tenga usted un día excelente». No les dirigió ni una mirada a ellos. Cuando la puerta se cerró, el silencio que quedó en la sala era denso y pesado. Por primera vez desde que llegaron, vi la duda en los ojos de Vanessa. Vi cómo miraba a Lucas, no con amor, sino con una acusación silenciosa. La primera grieta en su fortaleza de arrogancia había aparecido. Ver la duda en el rostro de Vanessa por primera vez fue un bálsamo para mi alma. Si te está gustando ver cómo la tortilla empieza a girarse, suscríbete y acompáñame, porque esto apenas comienza. Después de la visita de la señora Méndez, la atmósfera en casa se volvió extraña. Lucas y Vanessa intentaron restarle importancia, convenciéndose a sí mismos de que solo había sido una formalidad extraña.
una excentricidad de ricos. Pronto, su arrogancia natural volvió a imponerse y se embarcaron en un nuevo proyecto, la remodelación completa del baño principal. Querían cambiar los azulejos, instalar una ducha con hidromasaje y poner un lavabo doble. Hablaban abiertamente frente a mí sobre sus planes, sobre cómo pedirían un pequeño préstamo personal para financiar su capricho, seguros de que su solvencia era incuestionable. Yo seguía tejiendo, escuchando en silencio, sabiendo que el siguiente movimiento del plan del doctor Almeida estaba a punto de ejecutarse. Un martes por las mañana Lucas, con el teléfono en la oreja, se paseaba por la sala de estar con aire de suficiencia. Estaba hablando con su gestor en el banco para solicitar el préstamo. Lo escuché dar sus datos, su nómina, y luego, con un tono casi jactancioso, añadió: «Además, como garantía moral, mi madre vive ahora con nosotros en su propiedad, una casa considerable, totalmente pagada. La estabilidad es total». Se rió, esperando una respuesta afirmativa inmediata. Yo contuve la respiración. Mis agujas de tejer se detuvieron por un instante. El anzuelo estaba en el agua. Solo faltaba que el pez picara. De repente, el tono de Lucas cambió. Su cuerpo se puso rígido y su voz bajó de volumen. «¿Cómo dice? ¿Un indicador de riesgo legal sobre la dirección? No, eso es imposible. Debe de haber un error. Le repito que la casa es de mi madre». Se pasó la mano por el pelo, frustrado, mientras escuchaba la respuesta del otro lado. «No entiendo lo que me está diciendo. ¿Puede explicarme qué es ese fideicomiso del que habla?» Vanessa, que estaba leyendo una revista, levantó la vista, alarmada por el cariz que estaba tomando la conversación. El castillo de naipes empezaba a tambalearse. Lucas colgó el teléfono. Estaba pálido como el papel. Se quedó mirando un punto fijo en la pared durante varios segundos antes de girarse hacia mí, con una expresión de total desconcierto. «El banco me ha denegado el préstamo», dijo en un susurro. «Dicen que sobre esta propiedad pesa una anotación registral, un fideicomiso de beneficiario único y vitalicio. Según ellos, la casa no puede ser considerada como un activo por nadie que no sea el beneficiario designado». «Mamá», se acercó a mí, sus ojos buscando respuestas. «¿Tú sabes algo de esto?» Levanté la vista de mi labor. Abrí los ojos con la mayor expresión de inocencia que pude fingir y ladeé la cabeza. «Fidei, ¿qué has dicho, hijo?» «Ay, por Dios, qué palabras tan raras usan ahora los bancos. Yo de esas cosas legales nunca entendí nada. Tú sabes que de todo se encargaba tu padre». Me encogí de hombros, volviendo a mi tejido. Lo único que sé es que Ricardo siempre me decía que no me preocupara, que él lo dejaría todo arreglado para que yo viviera tranquila hasta mi último día. No debe de ser nada importante. Los dejé allí, en medio de la sala, con una nueva y terrible duda sembrada en sus mentes. Ya no era una extraña visita, era una prueba financiera. El plan funcionaba a la perfección, ignorando las señales de advertencia como si fueran simples molestias. Lucas y Vanessa decidieron seguir adelante con su gran plan, una fiesta para celebrar su nueva vida familiar. La casa, mi casa, fue decorada con guirnaldas de luces y flores exóticas que no reconocía. El aire se llenó con música estridente y las risas forzadas de una multitud de extraños, amigos suyos a los que nunca había visto. Yo, como era costumbre, fui relegada a mi sillón en un rincón, una pieza más del decorado. La abuela silenciosa y dócil, cuya presencia confirmaba su narrativa de generosidad. Desde mi puesto de observación, los veía moverse entre sus invitados, rebosantes de una arrogancia que era el preludio perfecto para el trueno que estaba a punto de caer sobre sus cabezas. En el punto álgido de la noche, Lucas, con una copa de champán en la mano, pidió silencio para hacer un brindis. Habló de nuevos comienzos, de la importancia de la familia y de asumir responsabilidades. Luego, con una sonrisa, le cedió la palabra a Vanessa para el golpe de gracia. Ella levantó su copa, su rostro iluminado por el triunfo. «Y quiero brindar por mi suegra, Elena», dijo, su voz goteando una falsa emoción, «por su generosidad al permitirnos construir nuestro nido en su casa
y por comprender que ya era hora de que nosotros la cuidáramos a ella. ¡Salud! Por nuestro nuevo hogar. Justo en ese instante, mientras las copas se alzaban, sonó el timbre. No fue un timbre normal, fue un sonido agudo, autoritario e insistente, que cortó la música y las conversaciones. Un silencio incómodo se apoderó de la sala. Vanessa, visiblemente irritada por la interrupción en su momento de gloria, le hizo un gesto a Lucas para que abriera. En la puerta no había un invitado rezagado. Estaba el doctor Almeida, vestido con su traje oscuro, sosteniendo su maletín de cuero, con una expresión tan grave que parecía un personaje de otra película. Su sola presencia irradiaba una autoridad que hizo que la atmósfera festiva se evaporara al instante. El doctor Almeida entró en la sala con pasos lentos y deliberados, ignorando por completo a Lucas, que balbuceaba preguntas. Se dirigió al centro de la habitación y, con una voz que no era alta, pero que resonó en cada rincón, dijo: «Buenas noches. Disculpen la interrupción». Hizo un gesto hacia el equipo de música. «Les agradecería que bajaran el volumen. Mi nombre es Jorge Almeida y soy el albacea testamentario del patrimonio del difunto Ricardo Amaral. Tengo que aclarar un asunto legal de suma urgencia que concierne a todos los presentes». La palabra albacea cayó como una piedra en un estanque en calma. Todas las sonrisas se congelaron. Vanessa, recuperando un ápice de su arrogancia, intentó tomar el control. «¿Albacea? Doctor, sea lo que sea. Este no es el momento ni el lugar. Estamos en una celebración privada». El doctor Almeida la miró, y por primera vez vi a Vanessa flaquear bajo la mirada de alguien. «Al contrario, señora», respondió él con una frialdad cortante. «Este es el lugar y el momento perfectos, dado que parece existir una considerable confusión pública sobre la verdadera titularidad de esta propiedad. Una confusión que usted y su esposo han tenido un gran interés en promover». Abrió su maletín con un chasquido que sonó como un disparo. Sacó un documento encuadernado en cuero. «Esto», anunció, levantándolo para que todos lo vieran, «es el acta del fideicomiso testamentario que el señor Ricardo Amaral firmó antes de morir». Se dirigió a la audiencia de minutiosísima. «Extraños. Para su información, este documento establece que la única beneficiaria con derecho de usufructo vitalicio, pleno, incondicional e inexpugnable de esta propiedad es la señora Elena Amaral». Hizo una pausa dramática y luego leyó en voz alta la cláusula, con una dicción perfecta. «Nadie, bajo ninguna circunstancia, podrá residir en este inmueble sin el consentimiento expreso, voluntario y por escrito de la beneficiaria». Un murmullo de asombro recorrió la sala, pero no había terminado. Su mirada se clavó en Lucas, que parecía haberse encogido. «El documento estipula, además», continuó el doctor Almeida, «que a la muerte de la beneficiaria, el inmueble será vendido. El 50% de los ingresos se donará a la Fundación para la Dignidad del Anciano. El otro 50% será entregado a su único hijo, Lucas Amaral». Lucas pareció respirar aliviado por un segundo, hasta que el abogado continuó: «Siempre y cuando, y cito textualmente, el albacea determine que ha sido un hijo presente, cariñoso y diligente en el cuidado y respeto hacia su madre». Una evaluación, Lucas, que, dadas las circunstancias, me temo que no te será favorable. Con el silencio más absoluto que he experimentado en mi vida como telón de fondo, el doctor Almeida sacó un último folio de su maletín. Se acercó a mi hijo, que lo miraba con los ojos desorbitados, y le entregó el papel. «Y esto», dijo el abogado, su voz resonando con la finalidad de un martillo de juez, «es una notificación formal de desalojo. Tienen usted y su esposa un plazo de 48 horas para retirar todas sus pertenencias y abandonar este inmueble. Su presencia aquí, bajo falsos pretextos y causando un estrés emocional demostrable a la señora Amaral, constituye una violación flagrante de los términos del fideicomiso». La humillación fue total y devastadora. Las caras de los invitados eran una mezcla de shock, morbo y vergüenza ajena. Vanessa, que momentos antes era la reina de la fiesta, estaba pálida, con la boca entreabierta,
viendo cómo su mundo de apariencias se derrumbaba en público. Lucas miraba el papel en su mano como si fuera una serpiente venenosa. Todo el estatus que habían intentado proyectar se había convertido en polvo ante los ojos de las mismas personas a las que querían impresionar. Yo los observaba desde mi rincón, no con alegría, sino con la sombría satisfacción de la justicia, que, aunque tarda, finalmente llega. Entonces, hice mi movimiento final. Me levanté lentamente de mi sillón. Todos los ojos que hasta ahora se habían movido entre el abogado y la pareja humillada se giraron hacia mí. Caminé con una calma que no sentía, pero que proyectaba hasta el equipo de música, y apagué la melodía alegre que todavía sonaba de fondo. El silencio fue total. Me giré hacia los invitados, que me miraban como si me vieran por primera vez, y con una voz clara y firme, la voz de la verdadera dueña de esa casa, dije: «Creo que la fiesta ha terminado. Les agradezco a todos que se retiren. Necesito que la paz vuelva a mi hogar». Las siguientes 48 horas fueron las más largas y silenciosas de mi vida. No hubo gritos ni discusiones. El único sonido era el chirrido de la cinta de embalaje y el ruido sordo de las cajas al cerrarse. Lucas y Vanessa se movían por la casa como fantasmas furiosos, empaquetando su vida de vuelta a la mediocridad de la que habían intentado escapar. No cruzaron ni una palabra conmigo. Cuando el camión de la mudanza finalmente se llevó su último mueble, se detuvieron un instante en la puerta. Vanessa me lanzó una mirada cargada de un odio puro y sin diluir. Lucas ni siquiera se atrevió a levantar la vista del suelo. Verlos partir no me produjo alegría, sino una profunda y triste sensación de alivio, como cuando una fiebre finalmente cede. En cuanto se fueron, comenzó mi ritual de purificación. Abrí cada ventana de la casa, de par en par, dejando que la brisa fresca de la tarde se llevara el olor de su presencia, el aroma de su ambición y su falta de escrúpulos. Arranqué con mis propias manos el carísimo papel pintado que Vanessa había colocado en el pasillo, dejando la pared desnuda y lista para ser sanada. Fui al trastero, saqué el retrato de Ricardo y lo volví a colgar en su lugar de honor, sobre la chimenea. Cada objeto que volvía a su sitio, cada rincón que limpiaba, era un acto de reafirmación, una declaración silenciosa de que esta casa volvía a ser mi hogar, y solo mío. Los días que siguieron fueron un redescubrimiento de la paz. El silencio ya no era un sinónimo de soledad, sino de soberanía. Disfrutaba del simple placer de prepararme el café a mi manera, a la hora que yo quería, sin que nadie me juzgara. Podía sentarme a leer en el porche durante horas, sin que ninguna voz me interrumpiera con exigencias o falsas preocupaciones. La ansiedad que se había anidado en mi pecho durante meses se disipó, reemplazada por una fuerza tranquila y una confianza en mí misma que creía haber perdido para siempre. Ya no era una extraña en mi propia casa. Era la reina indiscutible de mi pequeño y pacífico reino. Las noticias, como suelen hacer en los pueblos pequeños, viajaron rápido. A través de mis amigas, supe que Lucas y Vanessa habían alquilado un pequeño apartamento en las afueras, un lugar funcional y sin ningún encanto, muy lejos de la vida de lujo que habían proyectado. La humillación pública fue, para Vanessa, un golpe casi tan duro como la pérdida de la casa. Sus amigos, los mismos que habían presenciado su caída, se distanciaron. Su estatus, construido sobre una mentira, se había desmoronado. Habían perdido no solo un techo, sino el escenario donde representaban la farsa de su éxito. La justicia, a veces, tiene un agudo sentido de la ironía. Un par de semanas después, el teléfono sonó. Era Lucas. Su voz era irreconocible, despojada de toda su arrogancia, temblorosa y llena de una autocompasión que me resultó irritante. Se disculpó, o al menos lo intentó. Sus palabras eran un torpe amasijo de excusas. «Lo siento, mamá. No sé en qué estaba pensando. Vanessa puede ser muy insistente». Escuché todo su discurso en silencio, sin interrumpirlo, dejando que sus pretextos se ahogaran en el vacío de mi falta de respuesta. Estaba culpando a su esposa para salvarse a sí mismo, demostrando una vez más la debilidad de carácter que lo había llevado a esta situación. Cuando finalmente terminó, mi respuesta fue calmada, pero tan afilada como un bisturí. «Lucas,
El perdón no es una palabra que se dice por teléfono para limpiar la conciencia. Es algo que se demuestra con hechos, durante mucho tiempo. Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran. El día que te conviertas en un hombre que se respeta a sí mismo lo suficiente como para no pisotear a su propia madre por la ambición de otra persona, ese día quizás podamos empezar a hablar de nuevo. Hasta entonces, tienes que encontrar tu propio camino y resolver tus propios problemas. Yo ya he resuelto los míos. Colgué el teléfono sintiendo que, por primera vez, le había dicho la verdad sin adornos. Con Vanessa, por supuesto. No hay reconciliación posible. Hay puentes que, una vez quemados, no se pueden reconstruir y no deben ser reconstruidos. Ella representaba una toxicidad, una falta de valores fundamentales que son veneno para el alma. Perdonarla sería traicionarme a mí misma y a la memoria de Ricardo. He decidido cortar ese lazo de forma definitiva y sin remordimientos. Mi paz interior es demasiado valiosa como para permitir que su sombra vuelva a rozarla. A veces, la decisión más saludable es la amputación. Mi vida ha vuelto a su cauce, pero el río fluye con más fuerza. Mis mañanas en el jardín, mis tardes en la biblioteca, mis cafés con las amigas, todo ha recuperado su color, pero ahora con una nueva capa de brillo, la de la autoestima recuperada. Me siento más fuerte, más sabia. A veces, por la noche, me siento en mi sillón, miro el retrato de Ricardo y le sonrío. Siento que he estado a la altura de su último regalo, que he defendido con honor la fortaleza que él construyó para mí. No he vengado nada, simplemente he hecho justicia. Y he aprendido que la verdadera independencia no es vivir sola, sino vivir sin miedo, siendo la única dueña de tu propia dignidad. Al final de este largo y doloroso camino, he llegado a comprender que la batalla que libré no fue por una casa. Nunca lo fue. Luché por algo mucho más profundo, por la santidad de un concepto que a menudo damos por sentado, el hogar. Un hogar no es solo un techo y 4 paredes. Es el lugar donde nuestra alma puede descansar sin armadura, donde nuestras memorias son respetadas y nuestra dignidad es el aire que se respira. Cuando el respeto se evapora, cuando la gratitud se olvida, el hogar se convierte en una simple propiedad, una estructura fría y sin vida. Y no hay tesoro material en el mundo que valga la pena si para conseguirlo debes destruir el alma de un hogar. Esta experiencia me ha enseñado una de las lecciones más importantes de mi larga vida, una que me gustaría compartir con ustedes. La bondad y la serenidad nunca, jamás, deben ser confundidas con la debilidad. Mi naturaleza pacífica fue interpretada como una invitación a la sumisión. Mi amor por la armonía fue visto como una falta de carácter. Pero la verdadera fortaleza no reside en la voz que más grita, sino en los principios inquebrantables que sostenemos en silencio. Ser amable es una elección consciente, un regalo que ofrecemos al mundo. Pero cuando ese regalo es pisoteado, la misma mano que lo ofrece tiene la fuerza para defender el valor de quien lo da. También he aprendido que las relaciones familiares, especialmente entre padres e hijos, se sostienen sobre un pilar frágil y precioso: la gratitud. Los sacrificios que hacemos los padres no son una deuda que deba ser pagada con dinero. Son un regalo de amor incondicional, cuyo único interés es el bienestar de nuestros hijos. La única forma de honrar ese regalo es a través del respeto, del cariño y del reconocimiento. Cuando la gratitud muere, cuando un hijo olvida el sudor y los sueños que cimentaron su propio éxito, el pilar se rompe y toda la estructura familiar se viene abajo, convirtiendo el amor en una amarga transacción comercial. La dignidad no es algo que se pueda comprar o vender, es el núcleo de nuestro ser, y somos sus principales guardianes. Permitir que otros nos la arrebaten poco a poco, a cambio de una falsa paz o de una supuesta compañía, es el suicidio más lento y doloroso que existe. Reclamar mi dignidad fue el acto más aterrador y, al mismo tiempo, el más liberador de mi vida. Me enseñó que el respeto no se mendiga, se exige. Y a veces, la forma más poderosa de exigirlo no es con un grito, sino con un plan silencioso y la determinación inquebrantable de quien sabe lo que vale
y no está dispuesta a aceptar menos. Así que, si algo queda de toda esta historia, que sea esto. El amor no otorga el derecho a la posesión, y la sangre no concede el derecho al irrespeto. Cada ser humano merece un lugar seguro, donde ser honrado y valorado, especialmente en el ocaso de su vida. Gracias por haberme acompañado en este viaje y por haber escuchado mi corazón. Si mi historia te ha conmovido o te ha recordado la importancia de la dignidad, compártela. Quizás alguien, en algún lugar, necesita escuchar estas palabras para encontrar su propia fuerza. Un abrazo inmenso.